Muy buenas noches. Pues mañana termina el espectáculo de cada 4 años, que son las elecciones en Estados Unidos. Sabremos si se reelige Barack Obama o si lo derrota el republicano Mitt Romney. Al parecer, las encuestas están coincidiendo que Barack Obama tiene buenas posibilidades de ser reelecto, pero dejo ese tema por la paz para agarrar otro ángulo, porque cada 4 años, desde que yo recuerdo, se discute en México si a uno le conviene más el demócrata o el republicano. Y me parece que es una forma errónea de acercarnos al tema, porque da lo mismo quien quede. La dirigencia estadounidense, quienes gobiernan Estados Unidos, tienden a tomar como algo dado a México y realmente nos dedican muy poca importancia. Un ejemplo sería el último debate de Obama con Romney, que fue sobre política exterior y hablaron sobre la tragedia en Siria, los 30,000 muertos, pero no dijeron una sola palabra sobre la tragedia humanitaria en México. Y en buena medida se debe a que en México seguimos esperando que allá ellos se dignen tomarnos en cuenta, cuando deberíamos ser nosotros los que deberíamos estar exigiendo que asuman sus responsabilidades en el caso de la tragedia humanitaria, por ejemplo, pero nuestros gobernantes desafortunadamente no lo hacen, siguen teniendo la lógica del vasallo, de quien espera que en Washington tomen decisiones, lo cual es lamentable. Dicho esto, mañana habrá que estar al pendiente a eso de las 8 de la noche, cuando las televisoras anuncien las encuestas de salidas y sabremos quién ganó. Y el asunto es no por votos directos, para recordárselo a nuestro auditorio, sino por votos electorales, que el presidente de los Estados Unidos debe tener por lo menos 270 de los votos electorales. En las últimas encuestas se muestra con que Obama va adelante en este punto, creo que tiene 243 asegurados y le faltarían pocos para los 270, en cambio Romney está en 206 o algo así, con lo cual pues casi se puede anunciar la reelección. Es curioso, y ayer se publica en el Enfoque de Reforma un artículo que me pareció interesante, porque señala que aunque los Estados Unidos está dividido, como planteamos en algún otro programa, ahora los Estados desunidos, mitad y mitad, la mitad, 49, 48%, Romney o Obama, en el resto del mundo, en todos los países se están haciendo encuestas. Por cierto, hoy se publica, creo que es hoy, en Reforma, donde el 70% de los mexicanos que encuestados dice que está por Obama. Bueno, esto pasa en todo el mundo. La mayor parte de la gente prefiere a Obama sobre Romney, pero en Estados Unidos, por lo menos a nivel de votos personales, de votos individuales, no hay esta claridad. Están mitad y mitad para todo efecto práctico, ¿no? Como la resolución va a ser por votos electorales, pues la tendremos mañana. Ya no es tan difícil hacer el pronóstico, pero a mí me gustaría agregar 2 cosas. Una, que a Obama se le está reclamando no haber cumplido con varios de los planteamientos importantes que hizo, aunque cumplió con algunos, como el de la reforma de salud, que fue muy importante, fue su gran triunfo, ¿no?, del cuatrienio. Pero prácticamente. Y se le está reclamando que no sacó adelante una reforma que a nosotros nos interesa mucho, que es la reforma migratoria. No, y no cumplió con muchas otras de sus promesas de política exterior, entre otras que lo comentamos aquí hace 4 años en primer plano, lo de Guantánamo, ¿no?, por ejemplo, y que ha sido una decepción. Se comentó mucho a raíz del debate que, como bien señala Sergio Aguayo, pues simplemente no merecimos ni siquiera una mención. La palabra México no apareció, a pesar de que el voto hispano, yo sé que todo el voto hispano no es nada más mexicano, pero hay una proporción de mexicanos alta que vota. A pesar de eso, o sea, por pragmatismo podían haberlo mencionado, ni siquiera por eso. ¿Qué han prometido los 2 candidatos de las cosas que le importan a México? Decías tú, Sergio, que en realidad es irrelevante. Yo creo que en el largo plazo sí es irrelevante, si vemos cómo nos ha ido con republicanos y con demócratas. En principio se ha dicho que el hecho de que llegue un presidente republicano le da más oportunidades a México en términos de comercio, porque
los republicanos están más por la apertura comercial y menos por el proteccionismo que los demócratas. La realidad creo que ha acabado por desmentir esta afirmación que se ha hecho cada 4 años de que nos va mejor con los republicanos. Lo que sí creo es que no es igual si ganan los republicanos y los demócratas en términos de la política migratoria. Las políticas migratorias de los estados que están dominados por gobernadores y por congresos locales o incluso por senados locales, porque en Estados Unidos hay estados que tienen 2 cámaras también, han sido los mayores promotores de las leyes contra los migrantes. Y ahí hay una batalla entre Obama y estos gobernadores o estos estados que han querido criminalizar a la migración o a los migrantes, de ver si esto es una política estatal o es una política federal. Yo creo que de ganar los republicanos estaría en mucho mayor peligro toda la cuestión migratoria, los derechos humanos de los migrantes, la oportunidad de entrar al país, la oportunidad de legalizar a los que ya son hijos de padres mexicanos, etcétera. Creo que en eso le iría mucho peor a México. Yo espero que la política exterior de Estados Unidos, pero sobre todo la política exterior de México hacia Estados Unidos, que fue otro tema que introdujiste, Sergio, que me parece que tienes razón, es el más importante, sea que le demos la vuelta a la relación y la centremos más en cuestiones económicas, en cuestiones que permitan más al estilo de la Unión Europea con sus socios menos desarrollados, como fueron en su momento España, Portugal, etcétera, que se centre más en una cooperación económica que ayude al crecimiento de México, ¿no? Y algo que puede repercutir también indirectamente en México es que mañana también se van a poner en 6 estados la decisión de si legalizar o no la marihuana, en 3 estados para efectos, como ya ocurre en varios otros estados, para efectos terapéuticos, pero en otros 3 también para efectos recreativos, es decir, pues ya por el mero gusto de usarla, ¿no? Por el uso recreativo, que es algo que ya se había intentado en California y no pasó, pero ahora, de acuerdo a encuestas y sondeos, pareciera que en 2 de esos 3 sí puede pasar esa decisión. Y pues eso también tiene alguna repercusión en México, porque pues nosotros estamos totalmente retrasados y siguiendo lo que fue la política hacia las drogas de Estados Unidos, pero que ya evidentemente ellos ya no practican al interior de su territorio, ahí están abriendo, liberalizando. Eso también genera conflictos al interior de Estados Unidos porque choca con las leyes federales, ¿no? Las leyes estatales, al final de cuentas una república muy federalista, auténticamente federalista, pero en donde las leyes federales de pronto todavía no permiten eso. Sin embargo, se está dando ya en varios estados para fines terapéuticos. Pero el hecho de que se vaya consolidando esa tendencia a ir abriendo la marihuana, cuando aquí seguimos persiguiendo a los cultivadores de marihuana y a los comerciantes, generando pues todo lo que hemos vivido aquí, sí nos pone en una situación de volver a reflexionar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos siguiendo la política norteamericana, la que diseñó Estados Unidos, pero hace años, y que por lo tanto ellos ya no están siguiendo. Entonces nos pondría en una situación de absurdo en la estrategia que estamos siguiendo. Bueno, ya estamos, pero la enfatiza todavía de pasar estas iniciativas. Pero ahí sí, Sergio, perdón, una interrupción, ahí sí es indistinto los republicanos y los demócratas a nivel federal, ninguno de los dos está por la legalización de las drogas, ni tampoco por que sea una política estatal y no federal, ¿no? Entonces ahí no nos va a hacer gran diferencia y es muy importante lo que mencionas. Creo que lo que mencionas me permite ejemplificar con bastante claridad a lo que me refería de que quienes gobiernan México no tienen una política pensada en los mexicanos, sino que es una política reactiva a lo que deciden en Washington y por tanto no nos toman en cuenta, porque vamos, ellos pueden hacer lo que quieran y nosotros simplemente vamos siguiéndolos, porque sí, Estados Unidos es quien nos impone esa política prohibicionista de frenar el tráfico, la producción, el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. Ellos empiezan a cambiar ya desde hace años con la marihuana para usos medicinales. Ya van 15, 16 estados donde alguien va con un doctor, le dice me duele la cabeza, ando mal porque mi novia me abandonó, mi esposa me estoy divorciando, y le recetan unos carrujos de mota y el señor va y lo compra
y en la farmacia. A la farmacia, en donde puede elegir la variedad, no pasa absolutamente nada. Y es un negocio importante ya. Aquí en México, desde hace años que se está argumentando la necesidad de discutir la legalización de la marihuana, no de la cocaína. Y incluso expresidentes como Ernesto Zedillo, Fernando Enrique Cardoso y otros han argumentado lo mismo. Y Felipe Calderón en la práctica se rehusó tajantemente a considerarlo como una política alternativa. Y tienes toda la razón. ¿Qué tal que el día de mañana aprueben en el estado de Washington, en Seattle, que la van a legalizar para usos recreacionales? Ya no se va a necesitar la receta del doctor de corazones, sino simplemente porque me gusta. Y entonces, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Vamos a ir a rastras una vez más. Cuando lo que deberían estar haciendo nuestro gobierno es decirle, nosotros vamos a tomar nuestras medidas sobre el tema de legalizar la marihuana. En función de nuestros intereses. O mira, o la reciprocidad, el mismo número de tiendas que venden marihuana para productos medicinales que se abran en México, una por una. Sería muy bonito, pero digo, aquí el Realpolitik hay que tomarlo en cuenta. Te voy a recordar, Sergio, cuando hacia el final del sexenio de Fox, ¿te acuerdas que se pasó una ley en donde las personas podían tener, sin estar criminalizadas, podían tener no sé cuántos gramos de marihuana? Fue una iniciativa del propio Fox y después el propio Fox la veta porque recibieron una llamada de los Estados Unidos diciendo me vetan esa ley, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que fuéramos proactivos en ese tema, como en muchos otros temas de la relación bilateral, pero la experiencia pues desmiente la voluntad. Estás abonando simplemente a la tesis de que somos reactivos. La lógica del vasallo. A mí me gustaría regresar un poquito a las elecciones de mañana, porque además de la presidencia de la República, que somos presidencialistas finalmente, solo en eso nos fijamos, pero hay un buen número de elecciones estatales en los Estados Unidos y la más importante, me parece a mí, la elección del Congreso, porque se cambia toda la Cámara de Representantes de la House, la Casa de los Representantes, como se llama oficialmente, y un tercio del Senado. Y ahí puede haber variaciones importantes en función de todas estas expectativas que estamos teniendo, de si se aprueba la reforma migratoria, de si se aprueban algún tipo de leyes para que serían benéficas para México o podrían abrirle puertas a México en algunos campos, como porque la propia legalización de la marihuana se va a dar en los estados, algunos de los cuales van a tener elecciones mañana mismo. O sea, ahí puede haber toda una dinámica que se desate, pero sobre todo en el Congreso Nacional, en el Congreso que cambia un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Que ahorita es demócrata y la Cámara de Representantes ahorita es republicana. Sí. Entonces, y aparentemente puede cambiar. Sí, la pregunta no solamente quién gana la presidencia, sino si va a tener mayoría o no en las dos cámaras, porque eso cambia muchísimo sus posibilidades. Claro. Seguramente estamos a punto de irnos, nos quedan unos cuantos segundos. A quien le interesa en el auditorio observar las encuestas por estado, les recomiendo en el New York Times, hay una sección en la parte de política que se llama 538 en letras, 538, que son encuestas estado por estado, y el día de hoy pusieron un ensayo muy revelador, muy claro, muy didáctico, Nate, no recuerdo el apellido, explicando el por qué muy probablemente Obama será reelegido el día de mañana, pero en fin. Lo comentaremos el próximo lunes. Lo comentaremos el próximo lunes para ver si tienen razón los analistas y las encuestas o no. Por lo pronto, pues nos despedimos, regresamos en unos segundos, no se vaya. Bueno, y a raíz de lo que ha ocurrido en el Congreso sobre los cambios de las iniciativas, sobre todo en la reforma electoral, las posiciones diversas, la alianza entre PAN y PRI en la Cámara de Diputados, pero la alianza fundamental entre PAN y PRD en la de senadores para introducir otros temas que habían sido desechados. En la Cámara Baja se está planteando entre el PAN y el PRD una posibilidad de alianza que puede ser alianza legislativa, no desde luego una alianza permanente, ni mucho menos, una alianza legislativa para ciertos temas y retomar el tema que ocurrió, sobre todo en 2010 y en 2011, de alianzas electorales, porque ambos, desde su perspectiva, ven que el PRI viene muy fuerte y que viene
presuntamente con pues, un interés de restaurar el autoritarismo, de mantener, digamos, cotos de privilegios que no se han tocado en estos años. Entonces, como el PAN y el PRD sí tienen algunos puntos en común en materia política, difícilmente lo tienen en materia económica o de libertades de conciencia, pero en materia política, y lo vimos con la reforma laboral, es decir, bueno, aquí sí coincidimos, hagamos un bloque para temas políticos y detener o modificar lo que haya falta que el PRI se oponga, o detener, digamos, un supuesto embate de restauración autoritaria por parte del PRI. Ese es el planteamiento. Mira, yo, dada la experiencia de estos últimos 15 años de gobiernos sin mayoría, no creo mucho en la parte de las alianzas legislativas. Creo que ninguno de los tres partidos de los tres partidos grandes, ha sido capaz de plantear una cosa que se asemeje o bien a un gobierno de coalición que se traduzca también en alianzas parlamentarias, o simplemente en una alianza parlamentaria al interior de las dos cámaras del Congreso. No hay nada que nos respalde, la evidencia, digamos, no respalda la posibilidad o la credibilidad de estas declaraciones de los líderes del PAN y el PRD en las cámaras y los líderes de las dirigencias, digamos, los dirigentes nacionales. Si uno estudia el Congreso, lo que uno encuentra es que la alianza más frecuente en el Congreso es esa que se hace entre el PAN y el PRI. Es cierto que hay una alianza en el Congreso de facto, no porque, como en otros países, se hayan juntado y hayan dicho vamos a impulsar esta lista de reformas, sino simplemente porque así se ha dado. Segundo, el PRD ha sido el partido que menos ha participado en el paso de las reformas, cualesquiera que estas sean. Es el partido que más se excluye de lo que llamamos en los estudios del Congreso las coaliciones ganadoras dentro de la Cámara de Diputados o dentro de la Cámara de Senadores. Entonces, a mí me parece esta una evidencia más de la declaracionitis de nuestros políticos. No tiene nada que la sustente, vaya, ni siquiera fueron capaces de decir, bueno, vamos a hacer una comisión para ver qué tipo de agenda legislativa queremos plantear el PAN y el PRD para hacer este dique, como dijo el presidente del PAN, Madero, este dique contra el autoritarismo del PRI. Entonces, nos quedamos a ese nivel, y en el caso de las electorales que se hicieron con éxito en el sentido de que sacaron al PRI de las casas, digamos, de los palacios de gobierno estatales, sí, pero finalmente tampoco fueron coaliciones de verdad de gobierno. Pues sirvieron para sacar, Oaxaca, y ahora, sí. No, ahí gobierna Gabino Cue y gobierna básicamente con el PRD. En Puebla gobiernan más bien por el coto personal, de poder personal del gobernador, y en Sinaloa es lo mismo. No hay verdaderas coaliciones gubernamentales producto de estas coaliciones electorales. Creo que vamos a estar en desacuerdo. Total desacuerdo. Una vez más. Qué bien. No, tampoco tanto. Por el contrario, yo considero, recordando casos históricos concretos, que en los momentos cuando la izquierda y la derecha, representados por PRD y PAN, si se quiere, han llegado a entendimientos, porque curiosamente rara vez ha habido acuerdos formales firmados. Cuando han llegado a entendimientos en torno a temas, sí se avanza muchísimo. Es el caso, por ejemplo, en las elecciones del 88, que tienen de antecedente el acuerdo de Eberto Castillo, Luis H. Álvarez, que lleva a que marchen juntos Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra. Impensable. O los entendimientos tras la candidatura de Salvador Nava. Por tanto, es un historial muy irregular, en el cual hay historias de éxito. Por Castillo de Chapultepec, que es algo que no me refiero solo a los árboles del castillo, sino a que en ese lugar se reunió algo que se llamó el Seminario del Castillo de Chapultepec. Creo que tú estuviste, José Antonio, tú también, Francisco José, que ahí se acordaron puntos centrales de lo que sería la reforma electoral del 96. Hay, por tanto, una historia de éxitos y una historia de fracasos. Yo creo que valdría la pena establecer que hay tres tipos de alianzas posibles o coaliciones en términos electorales.
La coalición, que es típicamente electoral, simplemente para ganar la elección se unen 2 o más partidos, para ganarle a un tercero o a un cuarto. Esa es la más frecuente en el nivel electoral. La de gobierno, que es a una a la que se estaba refiriendo María Amparo, que es dudoso que haya habido coaliciones de gobierno, porque en las 3 elecciones que gana la oposición al PRI en el 2010, que son Puebla, Sinaloa y Oaxaca, la que más se acerca a ser una coalición de gobierno, creo yo, es la de Oaxaca, porque la distribución, esto lo podemos ver en varios indicadores, la distribución de los puestos de gabinete en un estado, cosas de este tipo. No se da en Sinaloa para nada, porque la mayor parte de los que pasan a gobernar son del PRI, ni siquiera son de la oposición. Maloba hace gobernar a la gente del PRI, que siguen siendo sus contrapaches, porque se llevó medio PRI y ganó las elecciones con los expriistas, como pasa en varios de estos procesos, ¿no? Y las elecciones parlamentarias, que son las más frecuentes, las más constantes y las que pueden sistematizarse un poco mejor. Una de las alianzas más importantes se tiene que dar cuando pierde el PRI la mayoría, en el 97. Y entonces, para gobernar la propia Cámara, cosa que a mí me constó muy directamente, se tiene que hacer una alianza para hacer el gobierno cotidiano de la Cámara, las relaciones con los otros, etcétera. Y además, para sacar adelante el presupuesto, que se ha sacado desde el 97 hasta hoy, por unanimidad casi, o en muchos casos por casi unanimidad o unanimidad, de acuerdo común. El PRD efectivamente se resistía a entrar a estas alianzas parlamentarias para aprobar el presupuesto, pero en los primeros 2 años, cuando vio que el presupuesto iba a salir porque había una alianza entre PRI y PAN, como ya apuntaba María Amparo, pues entonces decidió sumarse y sacar todo lo que pudiera para sus clientelas para obtener presupuesto para algunas de las cosas que él persigue como partido, ¿no? Y yo creo que esto sería importante destacar. Pero hay muchas alianzas parlamentarias que se siguen dando en estos días. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la que acaba de darse en la Cámara de Senadores para la ley laboral. Vamos a ver otras que se van a seguir dando. De hecho, se dieron en alguna medida para bajar la reforma energética o rebajar la reforma energética este sexenio al principio del sexenio. Se dan entre los 3 partidos, porque no puede ser de otra manera, entre los principales. Y los chiquitos, los más pequeños, los que reciben menos votos, no diré morralla para que no se ofenda a nadie, pero pues tienden a sumarse al acuerdo general de los 3 mayores. Pero si bien es cierto lo que dice Amparo, en el sentido de que las alianzas más frecuentes son entre el PRI y el PAN, que le llaman genéricamente el PRIAN, las hemos visto incluso desde antes de que el PAN llegara al gobierno, ¿no? Desde el tiempo de Salinas y demás, veíamos más frecuentemente esa alianza para impulsar pues, un modelo neoliberal, tecnocrático, etcétera. Sin embargo, en algunos casos, de manera informal, el PRD con otra parte del PRI, la parte que no se identifica con el neoliberalismo, sobre todo cuando dejó de tener presidente el PRI en estos 12 años, de pronto hemos visto que también ha sido exitosa, además que no se anuncia como una alianza, ni hay formalidad, pero ha sido exitosa para echar para atrás, por ejemplo, la reforma fiscal de Fox y para desvirtuar completamente la reforma energética de Calderón. Y ahí fue no solamente el PRD, el PRD era minoría, es que una parte del PRI también se sumó, digamos, a oponerse a esas reformas. Entonces también esa alianza, aunque sea informal y aunque no se anuncia en público, sabemos que existe, que eventualmente incluso tiene cierto éxito, pero la más rara es efectivamente entre el PAN y el PRD, aunque tienen puntos en común, decía yo, en materia política, no en lo demás, pero en materia de democratización, de combate a la corrupción, de transparencia, en materia electoral a veces efectivamente también. Ahí yo veo al PRD más reacio a formar estas alianzas. Recordemos que incluso Fox, cuando llegó al poder, dijo, pues podemos hacer reforma política también a fondo en muchos temas, pero necesito al PRD, y el PRD no quiso, por este antagonismo ideológico. Y para el planteamiento que se está haciendo ahorita, también para recordar, ya salió López Obrador a decir, el PRD que haga lo que quiera porque yo ya estoy fuera. Pero en lo que a mí respecta, y a la gente que está, mis seguidores, no vamos con el PAN a ninguna alianza. Podemos ir con el PRD a todas las alianzas legislativas de todo tipo, pero con el PAN no. Como si, es decir, no se pudiera separar para efectos prácticos, es decir, bueno, no vamos en materia económica, con el PAN, porque nuestra ideología es muy distinta.
pero ¿por qué no en los puntos en donde sí hay coincidencias? Pues ya es una cuestión casi como de principio, que hizo, por ejemplo, también que a pesar del éxito que habían tenido las coaliciones electorales para ganarle al PRI en varios estados, en la del Estado de México, cuando el PRD tenía todo que ganar porque era su candidato, el PAN le ofrecía incondicionalmente el apoyo, de haber sido exitosa como lo fue la de Oaxaca, etcétera, le hubieran dado un golpazo enorme al PRI y a Peña Nieto como candidato. Sin embargo, también ahí López Obrador no quiso que se hiciera esa alianza. Oye, Sergio, pues yo lamento decirte que no estamos tan en desacuerdo. Aquí se han mencionado varios ejemplos y todos con mucha precisión, lo del presupuesto, lo que habla de la reforma política con Fox, José Antonio y los dos que tú mencionaste. Estoy hablando de qué es lo que pasa en el panorama amplio, ¿no? Más del 80%, más del 85% de las coaliciones en el Congreso han sido PRI-PAN. ¿Sí? Y dentro de ellas también hay muchas de PRI, PAN, PRD, pero han participado. Y el PRI es el que ha sido el partido, digamos, más avispado, no solamente por los números, porque sí por los números en el sentido de que casi siempre ha sido o la primera o la segunda fuerza, pero aun cuando fue la tercera fuerza en el Congreso, que fue en 2006, ahí el PRI se volvió el que fijaba la agenda. ¿Por qué? Porque el PRD decidió que no hablaban y no se sentaban a discutir reformas porque era ilegítimo el gobierno de Calderón. Tú me pones dos ejemplos, lo del castillo de Chapultepec y las alianzas entre lo que fue el antecesor del PRD y el PAN para la democratización del país, y tienes toda la razón. Yo estoy hablando a partir de que hay gobiernos sin mayoría. ¿Y por qué se ponían de acuerdo el PAN y el PRD? ¿Por qué? Porque los dos estaban fuera del poder. ¿Sí? Entonces se ponían de acuerdo, creo yo, y eso después cambió, para poder entrar al reparto del pastel. Una vez que entraron al reparto del pastel, desgraciadamente creo que para el sistema político mexicano, tuvieron los tres partidos el mismo tipo de conductas, tanto parlamentarias como con respecto al ejercicio del poder. Entonces, pues no estamos tan en desacuerdo, Sergio. Gracias. Ya se repartieron el pastel, ¿no? Aunque aparte es muy desiguales. Sí, siempre es desigual, pero vaya, ha variado, Ha variado quién es mayoría, quién es minoría en el Congreso. Bueno, pero se nos ha acabado el tiempo. Regresamos en unos minutos. Bien, pues ahora pasaremos a otro tema, que es el de el liderazgo en el PRD, que cambiará. Pues no sabemos con exactitud cuándo, porque hay una discusión de cuándo termina el periodo del actual Jesús Zambrano, presidente del PRD, pero se ha estado interrogando, entrevistando a Marcelo Ebrard, que concluye su mandato como jefe de gobierno del Distrito Federal y que ha tenido un liderazgo importante, el más importante después del de López Obrador en la izquierda. De hecho, si recordamos, hace poco compitieron o hicieron un concurso para competir por la candidatura presidencial Marcelo Ebrard y López Obrador. Desde entonces está muy clara esta carrera de Marcelo Ebrard para encabezar a la izquierda y a la izquierda particularmente del PRD. Ahora que López Obrador, como ya apuntaban hace un momento, ha hecho casa aparte y va a tratar de formar su nuevo partido, pues entonces lo que se presenta es un interrogante de cuál será la fuerza más importante de la izquierda, si el PRD, con la dominación o con la mayoría de los chuchos, que son los que tienen la mayor parte del control de las estructuras del PRD actualmente, y de los legisladores, etcétera, o pasará a ser el nuevo movimiento convertido en partido, que se llevará sin duda, cuando ya tenga el registro, yo no tengo duda de que se llevará a mucha gente que se va a pasar al lado de López Obrador, no desde ahora, porque el propio López Obrador les ha dicho, no se cambien, quédense ahí, están en sus partidos, cuando tengamos uno nuevo, pues ya veremos, pero por lo pronto está el interrogante de cuándo tienen el nuevo, puede ser en 2014 aparentemente. Sí. Yo creo que será factible que lo tengan en 2014, sí. Entonces veremos si una parte del PRD, ¿qué parte? Bueno, pues yo creo que hay partes que ya se manifestaron claramente a favor, como Martí Batres, como Encinas, como Dolores Padierna, etcétera, a favor de López Obrador, que se cambiarían, y también yo creo que se vaciaría el PT, y Convergencia, o ahora Movimiento Ciudadano, no creo que resista
una elección más con el 2%. Y creo que el partido que puede ser el principal de la izquierda puede ser el de Morena, o como se llame el partido que está promoviendo López Obrador, que por cierto, el 20 de noviembre de este mes ya van a convocar a la formación en una Asamblea Nacional del nuevo partido. No, pues sí es muy interesante el lanzamiento de Ebrard, poco antes de salir del jefe de gobierno para encabezar al PRD. El PRD tiene pocos liderazgos visibles, o ha estado un poco ayuno de estos liderazgos visibles, y se lanza un hombre que deja el gobierno con un alto grado de popularidad, que fue nombrado alcalde del año en algún momento y que, bueno, digamos, muestra la ciudadanía cierto acuerdo con su forma de gobernar, y se ve como una persona que puede encabezar al PRD y personalmente encabezar un proyecto de esa izquierda que podemos llamar esa izquierda más de tipo socialdemócrata europea y menos movimentista como la de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Marcelo Ebrard queda algo desprotegido cuando en efecto no sé si la palabra apropiada sea le ceda, o cuando Andrés Manuel López Obrador le gana la candidatura presidencial, porque queda desprotegido en la Asamblea, no tiene huestes en la Asamblea, queda desprotegido en la Cámara de Diputados y de Senadores, no tiene tampoco grandes seguidores, y le queda una cosa: encabezar el partido. Si logra encabezar el partido, es una forma muy efectiva para mantenerse los próximos 6 años con presupuesto, con presencia mediática, con presencia territorial, para que eventualmente pueda cumplir su sueño de ser candidato presidencial en el 2018. Yo creo que tiene buenas posibilidades y trabajará para ello. Daré una explicación histórica de este paso. Me atrevo a proponerlo con hipótesis. Marcelo Ebrard viene del grupo que creó Manuel Camacho. PRI. Dentro del PRI. Y Manuel Camacho publicó en el 85, si mal no recuerdo, un artículo muy famoso en su momento que se llamó Los nudos históricos del sistema político mexicano. Lo que él argumentaba era que en la política mexicana, o se podía hacer política desde un grupo compacto. Por supuesto, él estaba pensando que en el Carlos Salinas, que sí, funcionó con un grupo compacto que controlaba a las organizaciones de base. Así es. Y funcionó con Carlos Salinas, pero el grupo de Manuel Camacho y ahora Marcelo Ebrard tiene el problema que sí es un grupo muy compacto, muy eficaz, socialdemócrata, pero que le faltan esas bases sociales que sí tienen las tribus, que sí tiene Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Sí. Si Andrés Manuel ahora puede dar el brinco, es en parte porque tiene una base social real que lo va a seguir. Si Dolores Padierna hace política es porque tiene una base social real. Clientelar ahí, sí. Y me parece una apuesta lógica. Para llegar a ser presidente no basta con tener un grupo compacto en estos momentos en México. Requiere bases sociales. Para adquirir esas bases sociales, el camino más lógico es el de llegar al PRD, porque desde la dirigencia del PRD puede alentar la regeneración o transformación del PRD, pero incorporando nuevos cuadros, nuevas gentes. Entonces, una buena apuesta la de Marcelo. Es una apuesta, la que está haciendo. Simplemente traigo esta información para que se entienda, en mi opinión, el por qué lo está haciendo. ¿Le vaya a funcionar o no? Eso es imposible decirlo en este momento, pero tiene sentido como lo está planteando. Lo que estoy diciendo es obvio, me parece, para otros grupos de poder dentro del PRD. Vamos a ver si lo dejan, porque ellos no tienen el carisma de Marcelo. No tienen un líder. Y Marcelo, desde luego que le conviene esta apuesta, porque de lo contrario se queda sin foro y sin cargo. Él pudo haber renunciado perfectamente a la jefatura de gobierno y haberse lanzado como senador. Yo hubiera podido ser perfectamente senador y desde ahí quizás ser el coordinador de la bancada de la izquierda, por lo menos la del PRD, del Senado, y tener entonces reflectores y desde ahí, digamos, tener una presencia política para eventualmente lanzarse a la candidatura del 2018. Pero no quiso hacerlo, sus razones tendrá. Y ahora que deja la jefatura de gobierno, pues efectivamente se queda sin nada. Tiene que buscar algo como la dirección del partido para tener presencia, para articular, digamos, alianzas, para generar una base social propia.
Entonces, desde luego que tiene que hacer algo por el estilo. Pero comparto la duda de a ver si, desde luego tiene todos los elementos para ser el dirigente nacional del PRD, pero a ver si se la dejan tan fácil. Sí. Porque los grupos obradoristas no es de que estén dejando el PRD y para irse con López Obrador en automático. Están diciendo, pues vamos a ver qué pasa hasta el 2015, a ver cómo le va al partido. Este es nuestro partido, el PRD. Entonces, la pregunta que yo planteo desde ahora, que falta todavía hasta el año que viene ¿será candidato único o los obradoristas, con o sin participación directa de López Obrador, nombran a otro candidato y pelean por la dirigencia del partido? No me extrañaría nada que de pronto dijeran, pues Dolores Padierna, que fue secretaria general, ahora va por la dirigencia del partido y a enfrentarse con Marcelo. Claro, eso ya lo hicieron. Si se acuerdan, hace no mucho, Encinas buscó este liderazgo. Contra los chuchos, sí. Claro. Pero no estaba el planteamiento. Era el liderazgo que representaba a López Obrador. Finalmente, aunque López no lo consiguió, López Obrador coló en la dirección, con una negociación que se hizo, a Dolores Padierna, que quedó como secretaria general. Hay un artículo en el estatuto del PRD que señala que el que llegue en segundo lugar tiene la posibilidad de ser nombrado secretario general para hacer una integración después de una contienda. Es una idea interesante. Pero ahí también hay otras cuestiones que vale la pena considerar. ¿Cómo van a operar los gobernadores del PRD? Que cada uno de ellos tiene su personalidad, sobre todo de los nuevos que acaban de llegar, algunos de los cuales pues es claramente de los chuchos, como el de Morelos, ¿verdad? Como Graco Ramírez. ¿Tú crees que sea de los chuchos? Claramente. Me parece que trae su propia jugada. Bueno, sí. Cada uno va a tener su propia jugada de aquí en adelante, porque así pasa en la política mexicana. Claro. Uno es miembro de un grupo hasta que pasa a ser la cabeza de otro, ¿no? Uno es ruizcortinista hasta que acaba el ruizcortinismo y se vuelve ya, después López Mateísta y después se vuelve. Así pasa también a escala en los partidos. Ahí tienes toda la razón y yo creo que hay que introducir en este panorama el factor Mancera. Por primera vez llega a la jefatura del Distrito Federal una gente que no es del PRD, no está afiliado al PRD, va a gobernar desde el PRD y bajo las siglas del PRD, pero no es, y va a ser un fuerte competidor de Marcelo Ebrard, si crece, si se desempeña bien en el gobierno, va a ser un competidor de Marcelo Ebrard, no para el partido, él comenzará a gobernar el día 5 de diciembre, pero sí para una eventual candidatura en el 2018. Que haga, y aquí es muy importante esto de los gobernadores y en particular del jefe del Distrito Federal, porque muchos recursos salen de ahí y muchas de las bases clientelares, que yo creo que es una cosa que Marcelo Ebrard no supo hacer durante su gobierno, fue haberse ganado todo ese corporativismo, todo ese clientelismo que caracteriza al PRD, se lo quedó el PRD, nunca logró Marcelo colarse en todos estos grupos. Vamos a ver, Mancera, ¿qué hace? ¿Cuántos recursos otorga? Mira, ¿cuánto se mete al partido? Insisto en la historia porque creo que las acciones de los políticos actuales se explican a través de su historia. Y si mencioné esa idea del grupo compacto es porque así ha funcionado ese grupo a lo largo de los últimos 30 años. Y les ha funcionado bien. Pero hay un momento en el cual tiene limitaciones. Lo mismo le pasa, la base social de René Bejarano y Dolores Padierna es indudable, es corporativa, es clientelar, es todo lo que querramos, pero tiene una base social, pero no tienen cómo canalizarla para poder competir por el electorado. Y es esa... Bueno, por el liderazgo del PRD, ¿no? Porque por el electorado sí sacan votos, pero... pero no les alcanza para ganar, ese es el problema. Ahí están tal vez Mancera. Vamos a ver. Bien, vamos a ver porque el tema está pendiente, pero nos vamos a tener que ir a un corte. Hemos concluido con este. No nos deje, nos vamos al siguiente, que vamos a tratar un tema muy interesante. Pues vamos a otro tema más de carácter estructural, más que nos afecta a todos los mexicanos, pero que ha atravesado a los tres partidos sobre los que hemos venido discutiendo en este momento y que es la gran corrupción, la corrupción endémica en la economía, en la sociedad, en la política mexicana
independientemente de los signos partidarios, en general de las autoridades y por añadidura también, desgraciadamente, de la sociedad. Por eso intitulábamos este bloque La corrupción somos todos. Recientemente han salido una serie de reportes desde Transparencia Internacional, el capítulo México, hasta las percepciones sobre corrupción que saca el INEGI, la Secretaría de Gobernación, etcétera, y todos coinciden no solamente que en los 12 años de panismo no se ha reducido la percepción sobre corrupción e impunidad, sino que incluso ha ido creciendo conforme pasan los años de este sexenio. Menciono los años del PAN porque sí había una esperanza por un doble motivo. Primero, porque era la alternancia, es decir, bueno, por primera vez no está nada más un grupo compacto o amplio, pero un solo grupo, la familia revolucionaria, que tenía todas las porciones del poder en todos los órdenes de gobierno y en todas las ramas de gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, eso levantó la esperanza. Y segundo, porque Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional, fue un partido que tuvo como bandera siempre la anticorrupción. Por estos dos motivos había una gran esperanza, y lo que hemos visto es que año con año la corrupción ha crecido, y aunque tenemos hoy instrumentos de transparencia con los que no soñábamos antes de la transición, antes de que entraran el PRD y el PAN e hicieran la alianza para poder abrir las vías de acceso al poder, a pesar de todos estos avances, y hoy tenemos Unify, tenemos una ley de acceso a la información, con todo, la corrupción sigue rampante y la impunidad intocada. Sí, y ese es uno de los grandes enigmas que al menos tengo yo. ¿Qué le pasó al PAN? ¿Por qué se desangró éticamente tan rápido y tan fácil? Porque vamos, yo puedo entender la metamorfosis en una persona, y la he observado, de gente muy revolucionaria en su discurso y en sus acciones en una etapa de la vida, y rápidamente cómo se corrompen personalmente, pero uno detecta ahí los motivos o los puedes entender, pero una organización que tardó décadas en construirse y con liderazgos tan fuertes, con una doctrina tan sólida en ese terreno, también arraigada, fue como como que un globo que se desinfló. Bastó que cruzaran el dintel de Los Pinos para que con una rapidez, yo me atrevo a poner una fecha simbólica, octubre de 2002, el decretazo, cuando Vicente Fox y Marta Sagún aparecen en una foto entregándole enormes concesiones a las televisoras, como un momento simbólico, pero puede ser otro. Sí, simplemente no acabo de entender esa sangría ética por parte del Partido de Acción Nacional, porque si los campeones, si los adalides de la lucha anticorrupción se desinflaron tan rápido, pues ¿qué podemos esperar de otras formaciones o otras personalidades? Sí, porque además uno podría pensar, como dices, en ciertas personalidades que podía estar incluido ahí Vicente Fox. Claro, él tenía la mayor responsabilidad después de su discurso de campaña, de que justamente uno de los objetivos y una de las ofertas importantes que él hizo era el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, para transformar realmente el sistema político en una democracia. Entonces, él tenía mucha responsabilidad, pero uno podría decir, bueno, pero ya ha llegado ahí Fox en Los Pinos y vio que era más fácil así y que podía beneficiarse de alguna manera de eso, y que confrontar al PRI le iba a generar problemas de tipo político, en fin, pero el resto del partido no hizo gran cosa tampoco. Es decir, podría uno incluir en esas personalidades a las que te refieres a Fox y a Marta, ¿no? Pero el partido no reaccionó ante eso, el partido no le exigió, el partido no protestó. Había voces también, pero generalmente voces aisladas. La estructura del partido como que se dejó decir, bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué nos metemos tanto en esto? Pues mejor vámonos por la facilito, y muchos funcionarios panistas y gobernadores pues empezaron a incurrir también en corrupción, como que ante la señal que se veía desde Los Pinos dijeron, pues sí, ¿verdad? Mejor vámonos por el lado fácil y a beneficiarnos de lo que al final de cuentas ha sido una práctica nacional. Yo tengo la impresión
de que tendemos a ver la corrupción en la forma más elemental, como se da con el policía de la esquina que hace una mordida, o las pequeñas tranzas que se realizan en la base de la sociedad, por decirlo. Y esto pues nos hace olvidar que la gran corrupción está protegida por los monopolios, por los grandes poderes fácticos, como se ha llamado, por las corporaciones, por los sindicatos grandes. Ahí es donde se encierra la gran corrupción, ¿no? De las empresas públicas mayores, como Pemex, como Comisión de Electricidad, etcétera. Y cuando no vemos ese foco de corrupción fundamental, y el narcotráfico ahora, que es una corrupción rampante, abierta, que se mete en todos los resquicios que se le abren de los mercados de la sociedad para lavar dinero, etcétera, podemos entender un poco lo que pasó con el Partido Acción Nacional. No ir solamente, ir a ver las grandes correlaciones de fuerzas. Cuando el Partido Nacional llega al poder, que llega con Vicente Fox aparentemente, tiene a un presidente que no es un panista de fondo, no conoce la doctrina. Él mismo en su campaña ha dicho, hay que mandar de vacaciones a la doctrina, y cuando viene a gobernar, gobierna fundamentalmente con el PRI. La Secretaría de Hacienda se entrega a un priista abiertamente, se gobierna con un conjunto de empresarios que son los que van dirigiendo y que no quieren rupturas mayores, y se impide todo cambio que ataque a estos grandes focos de corrupción, entre donde están metidos varios de ellos, en donde hay poderes fácticos que van frenando todo esto, y el PAN llega con un pragmatismo cada vez más notorio hasta el 2006. En el 2006 el problema es todavía mayor, porque para sostenerse en el poder, cuando llega impugnado política y jurídicamente el presidente Calderón, tiene una distancia de 0.5%, cuando Fox ha ganado con una distancia de 2,5 millones de votos, ¿no? No tiene este bono democrático, y entonces tiene que seguir las negociaciones que ya están iniciadas, que ya están arraigadas durante el sexenio de Fox. Y entonces este pragmatismo es para poder sostenerse, gobernar y poder desarrollar. Entonces entra en connivencia con la corrupción, o la tolera, o se hace de la vista gorda, no persigue todo el lavado de dinero, todos los negocios enormes que se están haciendo con el dinero que viene del crimen organizado, todos los negocios enormes que se están haciendo con las telecomunicaciones, etcétera. Y esto es lo que a mí me explica no solo el arribo a los pinos, sino el arribo a un poder que medio tienen, pero que tienen en gran medida en otras partes, otros partidos y otras fuerzas. Mira, si tienes razón en tu análisis, no estoy segura, pero es muy desesperanzador lo que nos espera, porque siempre va a haber una excusa para no atacar la corrupción. Yo más bien creo que, a pesar de que es cierto, cuando llegó Fox al poder, no necesariamente llegó un panista al poder. Creo que tiene razón José Antonio cuando dice que esto permeó a todo el partido, ya sea en el Congreso, ya fuera en las alcaldías, ya fuera en las gubernaturas, ya fuera en la propia estructura del partido. E insisto, no es un fenómeno que yo quiera centrar únicamente en el PAN, creo que se repite en el PRI y en el PRD la corrupción. Hoy mismo sale una encuesta en el Universal sobre la percepción de la corrupción en el gobierno del Distrito Federal, y 60 y tantos % piensan que ha crecido la corrupción en el Distrito Federal, así que atraviesa partidos más allá de las coyunturas que les ha tocado vivir. Mientras no haya incentivos para cambiar, pero desde la sociedad otra vez, hasta que no elevemos nuestro nivel de exigencia para que se acaben no solamente esas grandes corruptelas, que creo que tienes razón, la que hacen los poderes fácticos, porque también no respetar la ley es corromperse, no nada más es recibir dinero, sino no respetar los derechos humanos, no respetar lo que el dictamen o la sentencia de un juez, etcétera. No cobrar impuestos, no cobrar impuestos de parte de las autoridades. Entonces, es un problema endémico. ¿Y qué esperanza tenemos? Peña Nieto ha puesto como parte de su programa prioritario esto del combate a la corrupción. ¿Hay alguna esperanza? ¿Han cambiado las condiciones como para que esto ocurra?
Mira, tenemos más instrumentos para combatirlo, la sociedad, porque la parte desesperanzadora es observar a liderazgos políticos que uno consideraba tan sólidos, dejarse llevar, tolerar, flotar. Si uno piensa en Fox, es porque es una figura paradigmática. Sí, pues, vamos, porque llega con el panismo. Sí. Y porque resultó el último espectáculo de ver al hijo de Marta Sagún de diputado del Panal, gracias a de él apoyando a Peña Nieto. O de él apoyando a Peña Nieto, pero... Pues esto nos va a dar, para seguir, ya haremos una evaluación hacia el final del año sobre el sexenio de Calderón, pero por ahora nos tenemos que ir y los dejamos y los esperamos otra vez el lunes que viene a las 9:30 en punto.